Hola, hoy llega el vídeo desde Lanzarote, Laurita on the road. Y antes de contaros el rollo, dejadme que os enseñe por ahí al fondo, veis Timanfaya. Y por aquí, por el otro lado, espero que lo podáis ver un poquito, el mar. Una chulada. Hubiese hecho el vídeo desde fuera del coche, pero es que aquí lo de los vientos isleños es muy heavy y entonces no se escucharía nada. Bueno, pues entonces, como estoy aquí muy relajada y muy vacacional, pues el vídeo de hoy es muy relajado y muy vacacional, y es una de esas cosas que se me ocurren a mí cuando tengo tiempo para pensar y para leer con calma trocitos de textos, artículos y movidas varias que voy guardando. Y aprovecho los aviones, los aeropuertos y todas esas cosas para leer, como hace mucha gente. Entonces, repasando el que os ponía en la newsletter, el de Cara Cooney, la egiptóloga, me quedé pillada con ese párrafo que os pongo, ¿no? Sobre cómo reaccionan los señoros blancos norteamericanos y fans de su idea del Antiguo Egipto cuando ella empieza a cuestionar los valores que tanto ensalzan del Antiguo Egipto, ¿no? Y empieza a ver cómo los hilos y las narrativas de poder llegan hasta aquí. Y en las cosas que dice ella hay dos súper chulas que me parecen muy guays y dignas de pensar, ¿vale? O de darles una vueltecilla. La primera es esa idea de la traición, de cómo se mosquean porque una persona como ella, una mujer blanca, que en principio se supone que es de los suyos y que además se beneficia del patriarcado porque vive en la buena zona del mundo y entonces puede estudiar y entonces tiene un puesto como profesora de universidad, etcétera, ¿cómo se atreve a cuestionar el sistema del que se está beneficiando, ¿no? Esa es una de las cosas súper clásicas. Y esta parte de la traición me interesa mogollón porque ya sabéis, lo digo siempre además, que esto del patriarcado no se sostiene en datos, por eso las estadísticas no sirven para contraargumentarlo, porque no se basa en argumentos, en realidad, en lógica, sino que se basa en creencias, en una idea de cómo es el mundo, esto de la cosmovisión, que también digo todo el rato, y en una manera de, o sea, una cosa muy profunda, una creencia muy profunda de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, cuando pones eso en cuestión, cuestionas el propio ser de la gente, ¿no? Y eso la gente la pone pues muy loca. Es una de las razones por las que hay tantísimas resistencias ante el patriarcado. Por eso nos las encontramos en los bares, con los colegas, en las aulas, etcétera. Y es una de las cosas, además, que encontramos, sobre todo, y lo decimos una y otra vez, ¿no?, en las resistencias que tienen los chicos. Yo le doy mucha vuelta a esto porque además ha pasado una cosa súper guay, que es que me han llamado de un instituto de Cantabria, el IES Lope de Vega, que se van a venir de excursión de igualdad a Gijón, y una de las cosas que entra en esa excursión, en ese viaje de estudios, son unas charlas conmigo, y encima voy a tener la súper suerte de poder trabajar por separado con las chicas y con los chicos, que esto normalmente no pasa. O sea, que ya ser parte de un viaje de estudios y encima poder estar con los grupos desagregados me parece un lujazo de la leche. Entonces estoy todo el rato dándole vueltas a ver cómo trabajar con las chicas, ya sé por dónde ir, con los chicos me lo pienso un poco más, ¿no? Porque es menos habitual que tenga esta oportunidad. Total, que estaba pensando efectivamente por qué ese cabreo, esas resistencias, ese ponerse a la defensiva, y en realidad es que es un poco, pues eso, una traición. Entonces, si una mujer blanca que se mete con el patriarcado occidental, que es el mejor que hay, traiciona a su grupo, porque los hombres blancos te entienden como que eres parte de su pack, pues imaginaos un hombre blanco que es de ultimate pacto absoluto, ¿no? Esa hermandad entre los hombres, ese pacto entre iguales, que es el que sostiene todo el sistema, un hombre blanco que traicione eso. O sea, estás dando totalmente en la línea de flotación. Entonces, esto lo tengo que elaborar un pelín más, pero la primera parte de la reflexión va sobre eso, sobre la idea de que cuestionar el sistema es una traición, y si te están considerando parte de su grupo de iguales, más traición todavía. Esto da para mucho más, pero como una de las pistas. La segunda cosa que me parece súper interesante del texto, y que también nos pasa siempre a quienes vivimos el feminismo, ¿no? Y ahora con la historia de la guerra en Ucrania, muchísimo, o sea, vuelve a salir otra vez, es esta idea de el reclamo a desprivilegiarte, ¿no? Es como, pues, puesto que tú estás criticándome a mí como grupo privilegiado, contraataco señalando tus privilegios. Eres una mujer blanca con un puesto universitario, estoy hablando de Cara Cooney en este caso, ¿no?, de la egiptóloga, pues ya que estás tan concienciada, ¿vas a dejar tu puesto a alguien menos privilegiado que tú, por ejemplo, una persona egipcia o una persona negra que tienen dentro de este sistema, tú
tienes un privilegio respecto a ellas, ¿no? Va un poco por ahí la idea. Y me estaba recordando a un sketch que hay buenísimo de Monty Python, que os lo voy a enlazar por ahí porque merece la pena escucharlo, ¿no? Pero este contraataque a tus privilegios y pedirte, o sea, reclamarte que lo que tienes que hacer es desprivilegiarte para ponerte, quitarte de tu situación positiva, es una trampa total, porque lo que consigue es que cuando hablas desde el privilegio te entre la culpa y entonces dejes de hablar por personas o de señalar a personas que no tienen la capacidad de hablar para no privarles de esa voz, con lo cual al final se silencia. Esto lo dice Amelia Tiganus, por ejemplo, cuando habla de las mujeres prostituidas, ¿no? Es como de las mujeres en situación de prostituidas no pueden hablar. Entonces, nuestra responsabilidad, y esta es la clave con lo del privilegio, ¿no? Es hablar hasta que podamos crear el espacio en el que ellas hablen, ¿no? O sea, ir haciendo ese sitio y desde luego ser la voz de quien no la tiene. No dejar yo mi voz porque no hay otra, no voy a poder, o sea, tengo que dejarle el hueco a otra persona que a su vez no va a poder hablar, ¿no? Entonces, es la trampa, lo decía por lo de la guerra porque habéis oído cuando un clásico es, y si eres tan feminista, ¿qué pasa con las mujeres en Afganistán? ¿Por qué no vas allí a luchar por ellas? Es como si no lo hiciéramos, ¿no? Y ahora con Ucrania es lo mismo. ¿Y tal, ¿dónde están ahora las feministas que no están en Ucrania ayudando a las mujeres ucranianas? Que es como de wow, de verdad, es que, bueno, en fin, argumentos de chigre. Pero a lo que os iba, las dos cosas chulas, fijaos, de este parrafito, solo lo que sacamos. La idea de la traición como otra de las explicaciones a esas reacciones tan bestias contra el feminismo, porque es algo que te toca dentro, te están rompiendo una certeza muy grande. Y por otro lado, el llamamiento a desprivilegiarte, que en realidad al final es un llamamiento a silenciarte a través de la culpa y a echarte cosas en cara, ¿no? No, desde el privilegio lo que hay que hacer no es quitárselo, en este caso, sino utilizarlo con responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estar en una posición de privilegio significa que entonces tienes que cuestionarte ética y políticamente desde dónde quieres hablar, y como feminista más. Y por supuesto, si llega alguien con más legitimidad y capacidad para hablar en su propio nombre, adelante. Pero si no lo hay, desde luego yo desde mi sitio donde puedo, sí que voy a hacer que esa voz sea audible y esa persona sea visible, ¿no? O sea, que no nos metan en esa trampa. Y con esto termino mi reflexión vacacional de hoy, porque veo que me estoy enrollando mucho. Pasadlo bien. Empieza abril, la semana que viene. Así que vamos a tener ya mes temático en la mesa de la cocina. Parezco una youtuber total, ¿eh? Vamos a hablar del síndrome de la impostora, que es otra de las cosas, como esto de la traición, de cómo tenemos metido el patriarcado en las emociones, y el feminismo también nos toca ahí. Entonces tenemos que trabajar todo eso desde ese punto de vista. Intelectualizarlo está muy bien, es fundamental, pero solo eso no sirve. Besitos desde el sol.